Ana María Salazar, estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados. Gracias por venir. Ay, muchas gracias. Ahorita hablamos de todo. Bueno, primero estas. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Yo creo que la decisión más difícil ha tenido que ver con algunos asuntos de trabajo que tienen que ver con políticas públicas en donde uno trabaja con alguien, en donde deciden que o apoyan algo que tú no necesariamente apoyas. Entonces, tú como funcionario público, ¿qué haces? Yo recuerdo uno en particular en donde el funcionario quería que yo firmara una carta en donde se reducía el nivel de antidoping en civiles dentro del Departamento de Defensa, que a mí me parecía incorrecto porque los civiles y los uniformados, a mi opinión, deberían de tener el mismo nivel de antidoping en ciertas áreas de seguridad. Entonces yo no estaba de acuerdo, le dije, yo no voy a firmar y pues me atengo a las consecuencias. Y ese tipo de decisiones lo tienen muchos funcionarios públicos porque crees que estás haciendo lo correcto, pero te puede impactar tu futuro carrera, o tu carrera. Trabajo. Sí, o mi trabajo, exactamente. Exacto. Entonces, he tenido dentro de mi carrera profesional varios momentos claves. ¿Esto cuando trabajaste en el Departamento de Defensa, en el Pentágono en Estados Unidos? Ok. ¿Y personalmente? A título personal, no ha habido muchos, o sea, no he encontrado decisiones difíciles de tomar. Yo creo que el más interesante que tuve que tomar era mi decisión si regresaba o no a México. Y no fue una decisión, no fue un día que no me senté a decir, este día me regreso a México, sino fue una decisión que se fue armando solo, en donde después de mi trabajo en el Departamento de Defensa en Estados Unidos, me regreso a México a dar clases, y yo decía, bueno, a lo mejor me puedo quedar, a lo mejor no, y luego ya vi que había muchas oportunidades, y yo en verdad amaba México, quería estar mucho más cerca de mi familia, y se fue una decisión que se fue haciendo sola. La segunda es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Pues yo creo que en las siguientes semanas vamos a vamos a poder ver mejor qué está sucediendo. De hecho, en este momento estoy escribiendo como un análisis de cuáles son qué es lo que tenemos que estar buscando nosotros como analistas para ver si va a terminar este sexenio con un escenario catastrófico o uno menos catastrófico. O sea, esas son las opciones, catastrófico o menos catastrófico. Y creo que es muy importante lo que podría y las decisiones que hace el presidente y su equipo en las siguientes semanas. Entonces, si el presidente tiene la capacidad y su equipo de poder convencer a los mexicanos que el gasolinazo era lo correcto que se tenía que hacer y de convencer y crear pues una coalición o sino un consenso general sobre qué es lo que se tiene que hacer amplio, cuál debe de ser la negociación con Donald Trump, cuál es el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos, si puede de una forma u otra ejercer un liderazgo en crisis ante también las situaciones que falta todavía por venir y sobre todo buscar mecanismos para detener el incremento de violencia que está viviendo México, yo creo que podría acabar en una situación de un escenario menos catastrófico. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta, Ana María, y cuál es la que menos te gusta? Yo creo que la que más me gusta es la importancia que le damos a la familia y a las personas que nos rodean. Y eso yo he vivido en ambas culturas, la cultura estadounidense, la cultura mexicana. Y en verdad, cuando vives fuera de México, te das cuenta la importancia que le da el mexicano a sus amigos, a su familia, a sus hermanos, a sus papás y a su mamá. Y yo creo que ese contorno, esa cercanía familiar, esa importancia que le damos a nuestros seres queridos es algo que admiro muchísimo. ¿Y qué no? Esa misma característica. Lo mismo. Bueno. Porque cuando estamos viendo nosotros en cuestiones de gobernabilidad, en decisiones que tienen que hacer los gobernantes y la forma en que se rodean los gobernantes de personas cercanas, de sus amigos, de sus familias, de sus compadres. Entonces resulta que esto se traduce en muy malos gobiernos. En lugar de escoger en tu empresa o como gobernador personas que te ayuden por sus capacidades y además hacerlos crecer,
muchas veces los gobernantes se están rodeando de sus amigos, no para que ellos crezcan y que les ayuden a gobernar bien, sino para esconder para esconder su sean sus corrupción. prestanombres, Y exactamente. o les Entonces, digan que son lo máximo y todos lo hacen bien. y además no crecen ni el gobernante, no puede ejercer un buen liderazgo, y las personas que lo rodean tampoco crecen. Bueno, Donald Trump acaba de nombrar a su yerno asesor, ¿no? Ahí está, Tampoco. botón de ejemplo. No es lo que te estoy diciendo. Sí, Botón de ejemplo, exacto. que es por eso, y ahorita que hablemos de Donald Trump, Sí. estamos viendo cosas que no se habían visto, Sí, claro. si no en Desde toda la Kennedy. historia de Estados Unidos, claramente desde de las últimas 50 años, ¿no? Entonces eso mucha gente lo va a clasificar como, la historia lo va a clasificar como uno de los grandes errores de Donald Trump. Así de sencillo. Y bueno, ya después hablamos de Videgaray. Sí. También. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría ser? Mira, yo tengo en las últimas 2 décadas, particularmente cuando estaba trabajando en el Pentágono, me di cuenta de la importancia del tema del liderazgo. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de sentarme a hablar con algún personaje histórico, sería alguien como Lincoln, sería Churchill, sería Mandela. Personas que en diferentes momentos tuvieron que ejercer liderazgo en crisis, y lo ejercieron de tal manera que tuvieron un extraordinario impacto en millones y millones de personas. Entonces, a mí me encantaría tener esa oportunidad de hablar, por ejemplo, con Jesucristo, hablar con alguno de los faraones, o sea, buscar aquellos personajes que de una forma u otra marcaron la historia de la humanidad. Eso sería mi gran ambición, sería mi fantasía. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Hasta este momento, no. Perfecto. Siempre me ha preocupado esta pregunta, porque siempre vivo con esta idea de que unos segundos antes de morir no quiero estar yo con esta idea. Me arrepiento de no haber tomado más Coca-Cola, o de haber de haber buscado más novios, o de haberme divertido más de lo que Haber trabajado sí. menos. Pues mira, y yo creo que lo que ahorita me preocupa como mamá con dos niños relativamente pequeños, siempre ando con esa preocupación que algún día me despierte un día y me arrepienta y diga, hijos, ¿por qué no pasé más tiempo con ellos? Y ahora que veo a mis niños que son un poco más grandes, digo, ay, no, a lo mejor no pasé suficiente tiempo con ellos cuando eran bebés y no los acaricié, o no les platiqué, o no les cantamos juntos. O sea, ya empiezo a sentir yo un arrepentimiento de tal vez tiempo perdido haciendo cosas que no me gustaban hacer, o perder el tiempo haciendo cosas que pensé que era importante en ese momento, y con el tiempo me estoy dando cuenta que no es tan importante. Y finalmente, la sexta. ¿Cuál es tu grosería favorita, Ana María? Mi grosería. ¿Lo puedo decir al Claro, aire? claro, claro. Puedes, debes. Fuck you. Fuck you. Sí, es muy contundente. sí, o sea, no, la gente del norte tendemos a ser, y me perdonen, pero sí es cierto, tendemos a ser muy groseros, y yo la verdad estoy tratando de tener mucho cuidado por mis hijos, pero también a veces que no se me vaya a salir una grosería al aire. Pero cuando me enojo, hijos, a veces sí, me salen de tu boca. Sí. Salen de mi boca, y a veces quiero regresarlos, no los puedo regresar. Pero bueno, es que están sucediendo tantas cosas que a veces me siento sin capacidad ni filtro de controlar qué es lo que sale de mi boca. Perfecto, pues esas fueron las 6. Muchas gracias. Sí.